Buenas tardes, reciban un cordial saludo, señoras y señores, en esta nueva semana que iniciamos. La desaceleración económica o la crisis económica, ahora que ya se la puede llamar así, tiene en jaque a varios sectores muy ligados a Asturias. Nos referimos a los transportistas y a los ganaderos y a quienes viven de la pesca, que ante la subida del gasoil y de otras materias primas aseguran que la situación es insostenible. Mientras, en esta Asturias que está viviendo uno de los meses de mayo más lluviosos de los últimos años, una empresa asturiana ha patentado una desalinizadora que produce un agua potable de calidad y que parece que, sin embargo, no despierta ningún interés en nuestro país, aunque sí más allá de nuestras fronteras. Por ahí va a pasar nuestro informativo de hoy. No obstante, les traemos además todas estas noticias. 4.000 transportistas convocan protestas y una huelga general desde el próximo 2 de junio en protesta por el encarecimiento del gasoil, que aseguran está creando una situación insostenible. También los ganaderos asturianos se quejan de que el incremento de los precios les obliga a vender por debajo del precio de la producción. De momento, el aumento del paro en Asturias le supondrá al gobierno un gasto adicional de 50 millones de euros. El Partido Popular denuncia el incumplimiento del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Gijón en la creación de vivienda pública. Asegura que en el 2003 PSOE e Izquierda Unida prometieron 15.000 viviendas protegidas y solo se abrieron 4.000 expedientes de edificación. Los populares denuncian que el Ayuntamiento de Gijón ha actuado como un especulador al haber vendido suelo público para edificar vivienda libre. Un asturiano desarrolla una patente para una planta desalinizadora creada en Asturias y que proporciona un agua para beber de alta calidad. A pesar de ello, ninguna comunidad autónoma ni Asturias se ha interesado por este invento que sí ha atraído la atención de otros países. Más de la mitad de los asturianos mayores de 60 años tiene hipertensión arterial y muchos de ellos no siguen tratamiento o lo siguen de forma incorrecta, lo que supone un riesgo cardiovascular que puede provocar incluso muerte prematura. Así lo refleja un estudio realizado por casi 200 farmacéuticos entre 1.600 pacientes de la región que indica que estamos por encima de la media nacional. El Sporting sufrió para sumar un punto que le permite seguir en puestos de ascenso. Los rojiblancos tuvieron que sobreponerse a la expulsión de Gerard y vieron cómo se les volvía a anular un gol. Pese a todo, siguen dependiendo de sí mismos para lograr el ascenso. El transporte autónomo asturiano ha decidido sumarse a la huelga de transportistas que se iniciará en toda España el próximo lunes, el día 2 de junio. El motivo de esta protesta, que en Asturias secundarán unos 4.000 trabajadores, es el malestar creado en el sector por el encarecimiento de los carburantes cada semana, que no se corresponde con un incremento en los precios del servicio, lo que está provocando que, según los transportistas, se esté trabajando un 35% por debajo del coste real del servicio que realizan. Entre las medidas de protesta, la asociación ha convocado una manifestación para el día 7 de junio ante la sede del Ministerio de Fomento de Madrid, como consecuencia de las continuas subidas del precio de los combustibles, pero además el sector ha sufrido durante los últimos meses un notable descenso de actividad debido, según sus responsables, al bajón de la construcción, uno de sus principales clientes. Los transportistas quieren reclamar al Ministerio de Fomento que fije unos mínimos en el precio que deben cobrar los transportistas, una medida que apuntan está permitida por la actual normativa que dirige el sector y que hasta ahora no se estaba haciendo, y piden al Principado que medie ante las compañías cargadoras para fijar unos precios actualizados de acuerdo con los costes de explotación. Las huelgas en el transporte por carretera, que incluyen también a los autobuses escolares, suelen tener graves efectos en los ciudadanos, ya que, por ejemplo, en las últimas protestas vividas en este sector, se llegó incluso al desabastecimiento en muchos productos en los comercios. Y no son los transportistas los únicos que achacan la crisis económica. Los ganaderos aseguran que la nueva política agraria de la Comunidad Europea va a perjudicar a las explotaciones asturianas. Es la opinión de los sindicatos ganaderos que se han reunido hoy mismo en la Consejería de Medio Ambiente con la titular, Belén Fernández, para analizar la situación de este sector ganadero. Aseguran que el incremento de los precios les obliga a vender por debajo del precio de la producción. La Unión, por ejemplo, de Campesinos y Agricultores ha propuesto que se complemente la renta de los trabajadores de las pequeñas explotaciones del campo con una subvención.
Los sindicatos ganaderos creen que la nueva política agraria común europea va a perjudicar al campo asturiano. Para analizar este tema se han reunido con la consejera de Desarrollo Rural, Belén Fernández. Consideran que la complicada situación del campo se debe al alza de los precios de producción, algo que la Unión Europea no va a solucionar con las nuevas medidas. En estos momentos los costes de producción y los cereales y la alimentación del ganado ha subido tremendamente, incluso por más del 50%, los abonos han subido más del 100%, y los ganaderos están cobrando sus productos por debajo del coste de producción, ¿no? Y en estos momentos creemos que la política agraria comunitaria no está obedeciendo, diríamos, a lo que le está explicando el mercado, ¿no? Los ganaderos creen que las explotaciones familiares van a salir perjudicadas. El sindicato UCA lo considera un problema grave para Asturias, porque este es el tipo de negocio que abunda en Asturias. La organización propone ayudas para que los ganaderos asturianos puedan salir adelante. Y creo que va a ser, si nadie lo remedia, muy negativo para el modelo de explotación que tenemos en Asturias, que es la explotación familiar. Con subvención específica hacia un modelo de explotación que es el que mantiene los pueblos vivos e indirectamente repercute en otros sectores, llámale turismo u otra clase de actividades. Si no hay gente en los pueblos, seguro que nadie los va a visitar. Los ganaderos creen que la política agraria común europea debe cambiar. No ven con buenos ojos que se esté pagando a los ganaderos por no producir. Y todo esto está logrando que el aumento del paro en Asturias ya esté afectando a las arcas del Estado. El repunte del desempleo en la región le supondrá al Gobierno un gasto adicional de 50 millones de euros. El coste de las prestaciones crece en el Principado a un ritmo del 12% y en los 3 primeros meses del año el desembolso extra es 10 millones de euros, superior al mismo periodo del año 2007. En el primer trimestre el número de parados aumentó en 2.500 personas. La peor parte de la crisis se la están llevando los trabajadores extranjeros en paro, ya que la mitad de los 2.200 registrados no reciben ningún tipo de prestación. En el conjunto del país la situación también ha empeorado sustancialmente. El INEM deberá gastar 18.000 millones de euros en pagar la nómina del desempleo, lo que supone 3.000 millones más que el año pasado. Existe una diferencia abismal entre lo que el gobierno regional prometió en materia de vivienda y lo que ha llevado a cabo hasta ahora. Eso es, al menos, lo que entiende el Partido Popular, quien en una rueda de prensa ha denunciado hoy que en el año 2003, hace 5 años, PSOE e Izquierda Unida, que entonces gobernaban juntos, prometieron 15.000 viviendas protegidas en Asturias, de ellas un tercio en Gijón. Sin embargo, dice el PP que solo se han abierto 4.000 expedientes de edificación, una cifra muy inferior a lo anunciado. Los populares dicen que el Ayuntamiento de Gijón ha actuado como un especulador, puesto que ha vendido suelo público para edificación de vivienda libre. El Partido Popular ha denunciado que PSOE e Izquierda Unida incumplieron su programa electoral en lo que a vivienda se refiere, tanto a nivel regional como en el Ayuntamiento de Gijón. Según los populares, de las 15.000 viviendas protegidas que prometió el Gobierno de Areces en 2003, solo se han iniciado los expedientes para la construcción de unas 4.000. Han apuntado además que se comprometieron a que un tercio de ellas se edificarían en Gijón, pero en el municipio solo se han abierto 814 expedientes. En su opinión, esto muestra la falta de preocupación del Gobierno, ya que a su juicio cuenta con instrumentos para llevar a cabo actuaciones urbanísticas como SOGEPSA o Vipasa. En una situación económica como la que tenemos y con el encarecimiento del precio de la vivienda, como desde luego creo que somos todos observadores, todo lo vemos, pues se muestre, pues no sé si falta de ideas, falta de preocupación o falta de ocupación en este sentido, porque instrumentos en Asturias los hay. Lo que pasa es que hay que ponerlos a funcionar. Por su parte, el concejal del PP en Gijón, Luis Crego, ha denunciado que el ayuntamiento ha actuado como un especulador cualificado por haber vendido suelo público para la construcción de vivienda libre. Según ha explicado el edil popular, entre 2003 y 2007 se construyeron más de 11.000 viviendas, de las que solo 814 tuvieron algún tipo de protección. El ayuntamiento de Gijón fue seguramente el principal vendedor de suelo para viviendas libres, es decir, para viviendas al precio que sea, de todo el municipio de Gijón. Crego ha mantenido que los ingresos que ha obtenido el ayuntamiento por la venta de suelo público superan lo presupuestado por este concepto, ya que las subastas se realizaron en un punto álgido del boom de la construcción.
Poco después de esta crítica se firmaba un convenio entre el Ayuntamiento de Gijón, la Empresa Municipal de la Vivienda y la Asociación de Promotores y Constructores, Asprocon, para fomentar la construcción de vivienda protegida en la ciudad gijonesa. El propio presidente de Asprocon, Manuel Pastor, ha reconocido que hace tiempo que no trabajan mano a mano con el Ayuntamiento de Gijón para edificar viviendas con algún tipo de protección. Fomentar la vivienda protegida y facilitar su acceso es lo que se pretende con un acuerdo firmado a 3 bandas por el Ayuntamiento de Gijón, la Empresa Municipal de la Vivienda y Asprocon. El presidente de esta asociación, Manuel Pastor, destacó que la vivienda de protección era una demanda contenida y se mostró confiado en que su construcción pueda convivir sin ningún tipo de problema con la de vivienda libre. Es un producto que habitualmente en años anteriores, bueno, en años ya bastante lejanos, en el que se trabajaba como algo habitual y que lo que intentamos es que vuelva a ser también otra vez habitual y que el mercado de vivienda pues alterne las de protección oficial con las libres y ambos convivan en el mercado para atender a los dos tipos de adquirentes fundamentales que hay. Por su parte, la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, avanzó que la urbanización de una parte importante de las viviendas de protección que se construirán en Roces dentro del plan especial se harán a lo largo del mes de junio, con lo que en julio comenzarán las obras. La decisión de Red Eléctrica Española de seguir adelante con la ejecución de la línea de alta tensión entre Soto-Penagos, a pesar de que existe una sentencia del Tribunal Supremo que anula este proyecto, sigue sumando críticas, sobre todo entre los vecinos afectados. Hoy, la agrupación de colectivos asturianos ha calificado de pulso de fuerza ilegal la posición de la compañía eléctrica, que se salta esta sentencia. Creen que debe acatar la sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid. En la actualidad, las variantes de Nava, Piloña y Siero aún no han sido autorizadas y ACA ya ha anunciado que presentará por ellas 3 nuevos contenciosos. Pleitos que se sumarán al que se mantiene contra el convenio suscrito entre Red Eléctrica Española y el Ayuntamiento de Siero. Piden además que sea definido un pasillo eléctrico entre Asturias y el País Vasco, una petición, por cierto, que ya hizo en el 2002 la hoy vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, cuando estaba en la oposición. La Plataforma contra la Represión y por las Libertades ha calificado la querella por difamación contra 2 trabajadores de las piscinas municipales de Avilés y contra el sindicato CSI como un intento más de criminalizar las protestas de los trabajadores. A estos les acusan de repartir una hoja que denuncia los planes de privatización de estas instalaciones y de acoso a los trabajadores. Los 2 empleados y la organización se enfrentan a una multa de 85.000 euros. El próximo 10 de junio habrá una nueva manifestación para que se retire esta denuncia. 85.000 euros. Esta es la cantidad que les podrían imponer de multa a 2 trabajadores de las piscinas municipales de Avilés y al sindicato CSI. La Plataforma contra la Represión y por las Libertades considera que es un intento de criminalizar las protestas laborales. Representan otro ataque más a los trabajadores que defienden su puesto de trabajo y su dignidad en el puesto de trabajo. Se les pide 85.000 euros, la querella les pide 85.000 euros a estos trabajadores, y lo que pretende la querella y esos 85.000 euros es callar a cualquier trabajador, sea el que sea, cuando defiende su puesto de trabajo, y además lo que pretenden es criminalizar cualquier tipo de movilización o cualquier tipo de reivindicación de los propios trabajadores. El motivo de la querella es el reparto de una hoja en la que se denunciaban los planes de privatización de las piscinas municipales de Avilés. Se les acusa de repartir una octavilla y de haberla elaborado. A nosotros nos consta, y así se demostrará en juicio, que ni repartieron ni elaboraron la octavilla. Y la octavilla, si queréis saber, lo único que trae son hechos ciertos, que se pueden demostrar, en la que se acusa al ayuntamiento de intentar privatizar deteriorando el servicio público y se acusa a los jefes de las piscinas de acoso a los trabajadores. La plataforma organizará una manifestación el próximo 10 de junio en Avilés para intentar conseguir que se retire la denuncia.
La cárcel asturiana de Villabona está saturada. Hace tiempo que rompió la barrera de los 1.500 presos, cifra tope marcada por la Fiscalía para reconocer un colapso. Su capacidad para funcionar adecuadamente sería de 1.200 reclusos, 200 menos de los que hay. Hoy además hemos sabido que la prisión no cuenta con un plan de emergencia, según denuncia el PP. Según los datos que han aportado, la prisión está construida para albergar a 987 reclusos. Además de los presos actuales, 560 son enfermos mentales, con lo que el tratamiento y las actividades terapéuticas no son las adecuadas. El PP dio otros datos, como que el 60% de los internos tienen edades comprendidas entre 25 y 35 años y cumplen una media de 8 años de cárcel, y que el 68% son reincidentes. Además, los populares fueron más lejos y acusaron a instituciones penitenciarias de descongestionar algunas prisiones españolas, como las de Alicante, Valencia, Murcia y Mallorca, para saturar la prisión asturiana. Son muchas las voces críticas que se han levantado contra los trasvases de agua de diferentes cuencas. La última de ellas por el trasvase del Ebro a Barcelona, como sabrán. Casi tantas voces como las que han planteado la necesidad de buscar nuevas fórmulas para obtener algo que cada vez escasea más, el agua. Agua de Marte es el nombre de una desalinizadora creada en Asturias, patentada por sus creadores y que proporciona un agua para beber de alta calidad. Lo curioso es que ninguna comunidad autónoma en España se ha interesado por este invento asturiano, ni siquiera Asturias, aunque sí lo han hecho otros países que están dispuestos a ponerla en marcha. Agua de Marte es una desalinizadora creada en Asturias que mediante un proceso de evaporación convierte el agua marina en sales y agua de boca. Su principal virtud es precisamente que proporciona un agua potable de gran calidad. Sin embargo, y como sus creadores son conscientes de que el agua tiene mucho valor pero poco precio, se obtienen con esta desalinizadora otros subproductos como la sal de mesa para rentabilizar. Por cierto, que este invento funciona con el apoyo de energías renovables. Con el fin de optimizar los recursos que pueda haber en cada zona, se puede utilizar la térmica junto con la fotovoltaica o eólica, ya te digo, con el fin de utilizar los recursos. Sol no lo hay las 24 horas del día, mientras que hay lugares donde hay mucho sol por el día y en ocasiones, como producto del cambio térmico entre el agua y el mar y la tierra, pues luego se producen unos vientos térmicos y hay aire prácticamente siempre. Lo curioso es que ninguna región española se ha interesado por esta desalinizadora. En cambio, sí lo han hecho países africanos. Todo el Mediterráneo está optando por la opción ósmosis inversa, con el coste energético que ello lleva consigo. En este caso, vuelvo a repetirte que es un coste energético cero y agua de mucha mayor calidad. Lógicamente, lo que no se puede es intentar competir con la ósmosis a nivel de producción bruta de agua, ¿no? Estos procesos son de menor rendimiento que el de la ósmosis, pero el agua es de mayor calidad y se puede beber perfectamente. Esta desalinizadora está pensada para cualquier punto del planeta, pero muy especialmente para aquellos lugares donde haya escasez de agua y pocos recursos energéticos. De salud seguimos hablándoles, ya que más de la mitad de los asturianos mayores de 60 años tienen hipertensión arterial. Y lo peor es que muchos de ellos no siguen tratamiento o lo siguen de forma incorrecta. Esto supone un riesgo cardiovascular que puede provocar incluso la muerte prematura. Así lo refleja un estudio realizado por casi 200 farmacéuticos entre 1.600 pacientes de nuestra región. Médicos y farmacéuticos han organizado para mañana a través del Colegio Oficial una jornada técnica con diferentes charlas. El objetivo es poner en común programas para la prevención y la asistencia al paciente hipertenso, una enfermedad en la que los asturianos estamos por encima de la media nacional. Más de la mitad de los asturianos mayores de 60 años tienen hipertensión arterial, lo que supone un riesgo para la enfermedad cardiovascular y es la primera causa de muerte prematura. Un estudio realizado por casi 200 farmacéuticos entre 1.640 pacientes revela el bajo grado de control de la hipertensión. Además, los riesgos se agravan entre los pacientes que sufren obesidad, diabetes o son fumadores. Más de la mitad de los hipertensos tratados no tienen un buen control de su presión arterial, destacando que tan solo 1 de cada 4 hipertensos diabéticos tienen la presión arterial controlada.
Con respecto a otros factores de riesgo, comentaros que casi la mitad, el 44%, eran obesos. Determinábamos si eran obesos con el índice de masa corporal y midiendo el perímetro abdominal. El 11% fumaban, el 16% pues eran diabéticos, ¿no? El estudio refleja que la mayoría de los hipertensos no son conscientes de la gravedad de su enfermedad, que no siguen tratamiento o no lo realizan de forma correcta. Además, no mantienen una dieta adecuada o no hacen ejercicio físico. Se controla gracias a que uno está haciendo el tratamiento, ¿no? Acompañado de las medidas higiénico-dietéticas que creo que son básicas en la mayoría de las patologías. Entonces, bueno, una parte es esa, que hay gente que cree que está curado y lo deja. Y otra gente que, bueno, y está ya descrito en esta patología hay muchas, que es el incumplimiento terapéutico. Por muy sencillo que sea tomar un tratamiento, la gente se acaba cansando. Este problema preocupa a médicos y farmacéuticos, por ello han organizado una jornada técnica para este martes con diferentes charlas. El objetivo es poner en común programas para la prevención y la asistencia al paciente hipertenso. Otra amenaza para nuestra salud es el tabaco. En el año 2006 fallecieron 2.500 personas mayores de 35 años en nuestra región por el consumo de tabaco. Pese a que ha descendido en los últimos años, todavía fuman a diario 1 de cada 3 asturianos de entre 15 y 64 años. El tabaco es, tras el alcohol, la segunda sustancia más consumida entre los jóvenes y por eso la Organización Mundial de la Salud ha propuesto para el día 31, el Día Mundial sin Tabaco, el lema Juventud libre de humo. El objetivo es centrar la atención en las estrategias que utiliza la industria tabaquera para captar a la población más joven. Cuanto más expuesta esté la juventud a la publicidad, más probable es que empiecen a fumar. Eso es lo que se quiere evitar. Avilés presentaba esta mañana las diferentes actividades que se van a desarrollar a lo largo de la última semana de mayo. En la mancomunidad de las 5 villas se harán rutas de senderismo con la participación de alumnado y padres de los centros educativos de la región. En Oviedo habrá talleres de sensibilización. Uno de los gremios donde más se vieron afectados precisamente por la ley antitabaco es el sector hotelero, o más bien el sector hostelero. En abril, los hoteles asturianos registraron nuevas pérdidas pese a aplicar el mayor descuento de precios de toda la cornisa cantábrica. Este es uno de los asuntos que preocupan a los propietarios de hoteles y restaurantes. Por ello, en torno a 400 profesionales van a participar en el segundo Congreso Nacional de Innovación en el sector hotelero, cuyo objetivo es servir de foro a los empresarios y debatir nuevas metas para sus negocios como diseño, nuevas tecnologías, innovación en la gestión y gastronomía. El evento, el Congreso, se celebrará los días 10 y 11 del próximo mes de junio en Gijón. Gijón acogerá los días 10 y 11 de junio en el Hotel Begoña Park el segundo Congreso Nacional de Innovación organizado por la Unión Hotelera del Principado. Acudirán más de 300 profesionales del sector para debatir los nuevos retos a incorporar en sus negocios. Según el presidente de la Unión Hotelera, Javier Álvarez, la relación calidad-precio de la oferta asturiana es de las mejores de España. Sin embargo, es necesario abordar nuevos sistemas de gestión como la distribución, la comercialización o el diseño. El siguiente paso, como no puede ser de otra manera, pues es la innovación, ¿no? Es intentar abarcar nuevos retos y nuevas metas que podamos incorporar a la gestión habitual y normal de nuestras empresas para intentar pues, que nuestros recursos económicos que los empresarios ponemos en juego cuando abrimos una empresa pues sean lo más rentables y eficientes posibles. Entre los expertos que intervendrán en el Congreso se encuentra Florencio Sanchidrián, campeón del mundo de corte de jamón. Ofrecerá una conferencia el día 10 sobre la armonización de la sidra asturiana con el jamón ibérico de bellota. Se nos ocurrió el que las características de la sidra asturiana y del jamón de bellota, pues parece ser que según su paladar y según sus expertos conocimientos, pues maridan muy bien. Con lo cual, una vez que me propuso esta idea y que a mí me pareció, pues... ¿Va a haber demostración? Sí, por supuesto. Por supuesto, va a haber demostración. La gastronomía es otro de los campos donde hay que innovar, según comentó. Además, apostó por vender sensaciones y que el cliente se marche emocionado con la ciudad. El oso pardo se ha convertido, sin buscarlo, en un reclamo turístico. En los últimos días no solo hablamos de paca, de tola, de furaco en el Valle del Trubia, sino también de los osos de Somiedo. Y es que empresas extranjeras están ofreciendo viajes de varios días para intentar ver a los animales en estado salvaje en estas
montañas de Somiedo. Ante esto ha habido determinadas críticas ecologistas, lo que ha hecho que la Consejería de Medio Ambiente vaya a tomar medidas, dice, para garantizar la tranquilidad y conservación de la especie. Algunos empresarios de turismo de Somiedo rechazaron este tipo de visitas. Sin embargo, la Asociación de Hostelería de esta zona, con más de 50 empresas asociadas, dice no sentirse identificada con esas opiniones contrarias. Ellos se muestran a favor de buscar fórmulas que permitan al turista disfrutar de un espectáculo único sin poner en peligro, eso sí, las especies autóctonas, lógicamente. Sobre esto vamos a hablar hoy con Soledad González Pardo, que es la presidenta de esta Asociación de Hostelería de Somiedo. Soledad, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco, Soledad, ¿qué os parece a vosotros esta iniciativa? Que por otro lado tampoco es nada nuevo, me parece a mí, ¿no? Esta iniciativa, me refiero, de una empresa de turismo, una agencia de turismo británica que pretende traer turistas y que se acerquen a Somiedo y puedan intentar ver los osos, ¿no? Esa es una noticia más de las muchas que se producen, pero bueno, es que ni siquiera le hemos dado importancia. De hecho, no se va a producir esto. Somiedo es parque natural desde, hace ahora 20 años, 1988, y se hace ahora el 20º aniversario, que lo vamos a celebrar muchísimo, y en 2002 parque de zona de la biosfera por la UNESCO. Y realmente es el territorio más protegido de España. Es un 40% del territorio somedano es de uso restringido. Entonces, ni siquiera nos hacemos eco de esas noticias porque no hay lugar. Tampoco hay polémica. Todos pretendemos que las especies naturales estén protegidas, estén preservadas. Sí, es interesantísimo poder verlas, pero claro, esto se hace con telescopios, con prismáticos, a una distancia tremenda. Podemos ir de paseo por una de las innumerables rutas de Somiedo. Eso ya se está haciendo. Claro, y entonces con unos prismáticos a 2 kilómetros o más en la otra ladera, resulta que se ven los rebecos, los corzos. Bueno, si hubiese la suerte maravillosa de ver un oso, ¿por qué no se va a poder ver? Y de hecho la Fundación Oso Pardo lo que hace son rutas guiadas, pero donde te van enseñando el nombre de una florecilla, una raíz, la pisada de un corzo, de un rebeco, y bueno, si hay la suerte de que se vea un oso con prismáticos y a lo lejísimos, perfecto, pero vamos, que no es un tema de debate ni de polémica, simplemente sobre todas estas cuestiones se vierten opiniones, pero nada más. Bueno, se ha creado quizá una falsa alarma que no debía ser para tanto, ¿no? No, en absoluto. Porque además estas visitas, las que ya se producen o las que anunciaba esta agencia, como tú bien dices, no pueden penetrar en ningún momento en la zona protegida, claro. Pero que va, si es que ni siquiera, eso es una noticia que surgió, pues hay una agencia, pero es que no tengo constancia de que esto se haya producido. Y además es que aunque hiciesen visitas guiadas, no pueden acceder a las zonas protegidas de uso restringido porque, están controladísimas. Ajá. Por otro lado, hombre, yo creo que ellos no lo garantizan, pero asegurar que puedan verse osos en Somiedo, aunque existen y aunque están allí, pero es harto difícil. ¿Quién te asegura que lo puedas ver, ¿no? Es la mayor reserva osera del Cantábrico. Tenemos unos 24, lo que pasa es que, claro, los osos no saben de concejos, y entonces van y vienen entre Teberga, todo esto, pero sí es la mayor reserva osera del norte de España. Y creo que actualmente se están reproduciendo. Bueno, yo recuerdo hace muchísimos años las cacerías de osos cuando había una gran población. Iban de toda España a cazar el oso y aquello era una fiesta tremenda. Y bueno, claro, después se produjo un descenso de la población, están protegidísimos, controladísimos y en fin, todos respetamos una barbaridad. A todas las especies animales y lo que queremos es disfrutar de su visión, pero por supuesto sin perjudicar su hábitat para nada. Me considero un visitante asiduo de Somiedo. ¿Ah, sí? y sé lo que dices tú, que por ejemplo en muchos bares, ¿no?, de Pola de Somiedo pueden verse fotografías en blanco y negro de cuando se cazaban osos, ¿no? Sí. Hace, claro, 50 o 60 años. Sí, ¿no? Yo tengo en mi casa una piel de oso disecada de hace 60 años, figúrate, que cazó mi padre.
y bueno, pues es un recuerdo espléndido. No me gustan las pieles ni los trofeos de caza, porque no me gusta la caza, pero eso es un recuerdo de una época en que realmente proliferaba muchísimo la especie, y bueno, es algo magnífico poder verlo ahí in situ. Y de hecho yo recuerdo en épocas anteriores, es que era habitual ver el oso en Pola de Somiedo, en la capital del concejo. ¿Ah, sí? Pues se cruzaba por los caminos, por la carretera, sí, subía una ladera, pero vamos, cerquísima del pueblo. Cosa que evidentemente ya no ocurre, ¿no? Bueno, ahora dicen que está yendo a los panales de miel y tal, o sea que está bajando. Ajá. Por cierto, ¿qué os parece, vosotros que en Somiedo tenéis osos, la iniciativa que se está llevando a cabo para intentar reproducir a paca y tola, y para intentar inseminar a paca y tola, reproducir la especie? ¿Qué te parece? Bueno, yo tengo mi opinión personal, pero es que de Berga es nuestro concejo vecino y prefiero no pronunciarme a este respecto, porque evidentemente sí he hablado antes del respeto, la protección, la admiración. Bueno, creo que ya dejo claro mi punto de vista, pero claro, cada uno tiene sus métodos, sus circunstancias, y quizá este sea otro concepto, otra forma. Bueno, yo sobre eso prefiero no pronunciarme. Bueno, pues por último, si te parece, sí nos gustaría que nos contaras, bueno, cómo está ahora mismo Somiedo, con esta primavera tan lluviosa que estamos teniendo, bueno, tan variada, ¿no? Días de mucho sol, luego días de lluvia, supongo que estará bastante bonito, ¿no? Somiedo es mágico. Yo siempre digo que Somiedo pertenece a la Asturias occidental mítica de los osos, el oro y las hadas, las llanas. Entonces es un sitio espléndido, con una biodiversidad paisajística impresionante. Cualquier ruta, cualquier paseo por Somiedo es una ruta, aunque realmente hay 13 establecidas, y bueno, con su gastronomía espectacular, sus lagos, sus valles. Después de uno de esos potes o fabadas o carne rosada de los valles, se puede uno sentar a la vera de un río, de una fuente, y casi que te aparece una llana ahí con los cabellos al sol. Aparte de eso, que bueno, pues en tu camino se pueden cruzar corzos, ciervos, rebecos, ardillas. Es un sitio espléndido, y sus paisajes, tú dices que los conoces, son únicos. O sea, yo tengo clientes, bueno, yo también soy hostelera, y tengo clientes de toda España, y recuerdo el caso de un catalán que conoce todo el mundo, incluso se va a Perú a escalar por allí y tal, y él dice que no ha visto en su vida un paisaje como el de Somiedo, que se parece un poco a uno peruano, pero que es más bonito Somiedo. ¿El turista actualmente en Somiedo, que es nacional, quizá incluso asturiano, o vienen ya también de otros países? De todos puntos de España, pero también de otros países. Ahora tenemos una convención de turoperadores alemanes. No, vienen de todo el mundo, prácticamente. Pues Soledad González, nos quedamos sin tiempo, hubiéramos estado hablando mucho más sobre Somiedo. Encantada, muchas gracias. La presidenta de la Asociación de Hostelería de Somiedo. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿Sabrían ustedes arreglar una lámpara, colocar un interruptor o desmontar una caja de conexiones sin tener que llamar a un profesional y por tanto sin gastarse un euro? Lo que para algunos es sencillo y cotidiano, para otros es un auténtico problemón, y por ello en Pola de Lena han puesto en marcha un taller municipal de reparaciones domésticas. Y es que saber cómo hacer ciertas cosas en casa nos puede ahorrar mucho dinero, que nunca está de mal, y sobre todo en estos tiempos de crisis que corren. Hay que intentarlo, a ver, cuando termine el curso, lo mejor por lo menos para cambiar una llave o hacer algo, no pedir ayuda al hombre, pues a ver si nos defendemos. Esa era al menos la intención de este grupo de mujeres de Pola de Lena, que asisten a un taller municipal de reparaciones domésticas. Han decidido no tener que pedir ayuda siempre, aunque reconocen que ser chapuzas no es fácil. Muy difícil, dificilísimo, pero bueno, gracias a Dios que hay electricistas, por lo menos. Estamos salvados. Por lo menos sabemos ya que si marcha la luz en casa, pues comprobar el motivo.
Aunque no lo arregles, ya sabes si fue la lámpara, si fue la lavadora, si fue el que hace el contacto, que lo joroba. Van a tener que desarrollar lo que es un cuadro de mando y protección de la vivienda para que sepan cómo funciona y cómo en un momento dado pueden seguir teniendo luz en casa. Después también van a hacer un punto de luz sencilla, una lámpara fluorescente, una toma de tensión. En cuanto a fontanería, pues bueno, van a saber cambiar una junta o cambiar un grifo, una ducha, o arreglar la cisterna, en fin. En cuanto a las ventanas, van a saber cambiar la cinta de la persiana o cambiar una de las lamas de la persiana. Lo que está claro es que el cable y el tornillo ya no son patrimonio del género masculino, ellas también pueden. El marido mío, precisamente curioso, no lo oye. Y bueno, si no lo pagas todo, van a enseñarnos a arreglar la cisterna y todo, bueno, tú no te lo pierdas, te voy a de aquí cómo salimos. Enseguida, en el tiempo dedicado a los deportes, hablaremos de la jornada futbolística del fin de semana, donde el Sporting sumaba ayer un punto vital en tierras vascas ante el Alavés. Los rojiblancos, en un partido de lucha y sufrimiento, pudieron incluso llevarse la victoria, ya casi al final del choque, pese a contar con un jugador menos por la expulsión, como saben, de Gerard. Por otro lado, en el mundo de la Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco respondió a las expectativas y se convirtió en una carrera loca en la que cualquier cosa pudo suceder. Finalmente, Hamilton se llevó la victoria en el Principado monegasco y Fernando Alonso tuvo que conformarse con la 10ª posición. Con algo más de fortuna, el asturiano habría estado luchando por los primeros puestos, pero un toque con Eiffel dio al traste con sus opciones. Vamos a ver todo ello después de la publicidad en unos instantes. Sangre, sudor y lágrimas. Abrimos la información deportiva hablando de fútbol y de un Real Sporting que cosechaba, como decíamos, con sangre, sudor y lágrimas, un sufridísimo empate a 0 ante el Alavés en Mendizorroza. Los rojiblancos no ofrecieron su mejor cara, pero por lo menos sumaron un punto. Eso les permite seguir en posiciones de ascenso. El Sporting arrancó un punto de gran valor en un partido a cara de perro en que ambos contendientes se jugaban mucho. El Alavés salir de puestos de descenso y el Sporting mantenerse en la zona privilegiada de la tabla. Los rojiblancos, que no ofrecieron un buen partido, sí pusieron garra y lucha por doquier, aún más cuando se quedaron con un hombre menos tras la expulsión por doble amarilla de Gerard. El premio para los de Preciado podía haber sido incluso mayor si el árbitro no hubiese anulado un gol a Bilic o Barral hubiera acertado con su remate en las postrimerías del partido. De todas maneras, el resultado puede considerarse como positivo, porque pasa una semana más y el equipo sigue dependiendo de sí mismo para lograr el ascenso. Eso sí, el margen de error se vuelve más pequeño una vez que la Real empata ya puntos con los rojiblancos, y es que la presión de las victorias de Málaga y Real Sociedad el sábado también pudo pesar sobre el rendimiento de los gijoneses en Mendizorroza. Ahora toca pensar ya en la próxima jornada, donde se recibe al Córdoba en el Molinón, mirando de reojo los choques entre Real y Salamanca en Málaga y Cádiz. Si los rivales tropiezan, mejor, pero hay que ganar en el Municipal gijonés para seguir teniendo la sartén por el mango. Quedan 3 jornadas y 2 partidos serán en casa, por lo que no se puede fallar si se quiere conseguir el éxito. Seguimos todavía en el apartado futbolístico, hablándoles ahora de la fase de ascenso a Segunda División B, donde los resultados en general no fueron demasiado buenos para los equipos asturianos. Hubo 2 derrotas, la del Oviedo por un contundente 4-1 en Caravaca y la del Sporting B por 3-1 ante el Noja, un empate el que cosechó el Universidad ante el Atlético Baleares y una sola victoria, la que consiguió el Langreo sobre el Barbastro por 2-1. En el caso del Oviedo, además, el resultado trajo polémica entre el entrenador y la afición del Oviedo. Los partidos de ida de la primera eliminatoria de la fase de ascenso dejaron un balance poco positivo para los representantes asturianos. Quizás lo más llamativo fue la contundente derrota sufrida por el Real Oviedo en tierras murcianas. El Caravaca pasó por encima de los azules, que encajaron 3 goles en apenas 10 minutos, del 15 al 25 de la segunda parte. La única nota positiva para los azules fue el tanto de Lasarte en los últimos compases, que deja un resquicio a la esperanza. Habrá que apelar a la heroica en el Tartiere para darle la vuelta a una eliminatoria que se ha puesto muy cuesta arriba. También difícil lo tendrá el Sporting B. El filial rojiblanco rompía su magnífica racha de final de temporada, cayendo ante el Noja en tierras cántabras por 3-1. Los cachorros sportinguistas llegaron a empatar a 1 en la primera parte, pero en la segunda el Noja finiquitó el encuentro. Toca remontada en mareo.
Por lo que respecta a los dos equipos asturianos que juegan como locales, el Universidad conseguía un empate a 1 ante el Atlético Baleares, en un partido que se le puso cuesta arriba muy pronto. El Uni encajaba el gol visitante cuando se cumplía el primer cuarto de hora, en un despiste defensivo con rebote incluido, del que se aprovechó Ramón para batir a Chema. Los estudiantiles reaccionarían en la segunda parte, empatando gracias a un penalti transformado por Tomás. Incluso pudieron acabar llevándose la victoria a los de Pulgar, cuando en el 89 Juan Sánchez estrelló un balón en el travesaño. Por último, Langreo fue el único que consiguió la victoria. Lo hizo por 2-1 ante el Barbastro. Los azulgranas impusieron con un madrugador gol de Romero y otro de Carli en el tiempo añadido, manteniendo así sus opciones de pasar la eliminatoria en tierras aragonesas. Dejamos ya el mundo del fútbol, nos vamos a la Fórmula 1 para centrarnos en el Gran Premio de Mónaco, en una carrera que ha sido la más loca y emocionante de esta temporada y que tuvo de todo, lluvia incluida. Al final Hamilton se hizo con la victoria y el liderato del Mundial. Fernando Alonso solo pudo acabar el 10º tras sufrir varios problemas. Tal y como se esperaba, la lluvia hizo acto de presencia en Mónaco y convirtió la carrera en una auténtica lotería. Lewis Hamilton tuvo finalmente el boleto ganador, aunque su carrera estuvo a punto de acabar prematuramente cuando durante las primeras vueltas su McLaren impactó contra un muro de protección y destrozaba su neumático trasero derecho, que afortunadamente para él pudo cambiar en boxes. No tuvo tanta suerte Fernando Alonso, buscó el podio y al final se quedó sin un solo punto. Sin embargo, si le llega a salir bien, ahora se hablaría de una maniobra mágica. En la vuelta 13 se lanzó por Hayfield en la curva de Loes, buscó ese arcén, el coche patinó mojado y golpeó al alemán, destrozó su alerón y pasó de la 7ª a la penúltima plaza. Ahí se acabaron sus ansias de gloria. El piloto de Renault tenía que asumir riesgos y quería acabar delante, pero la fortuna no estuvo de su lado. La prueba se vio neutralizada en 2 ocasiones por el coche de seguridad. La primera después de los abandonos de Burdés y Coulthard. En la subida al casino favoreció a Hamilton, que de todas maneras se hizo acreedor a la victoria tras el nefasto día de los Ferrari. El Gran Premio acabó un par de vueltas antes de las 78 estipuladas, y es que por reglamento una prueba no puede durar más de 2 horas. Al final, Lewis Hamilton logró su segundo triunfo del año y el primero en el mítico circuito monegasco. Kubica y Massa completaron el podio. Toca ya pensar en la próxima prueba del Mundial, el Gran Premio de Canadá, que se celebrará dentro de 2 semanas en el circuito Gilles Villeneuve. Nos esperan de nuevo lluvias y muchas nubes. Para mañana la Agencia Estatal de Meteorología prevé para el martes en Asturias cielo nuboso o muy nuboso. Los chubascos serán débiles, ocasionalmente moderados y acompañados de tormenta, más probables en la cordillera y en la mitad occidental. Las temperaturas van a ir sin cambios y como mucho en ligero ascenso las máximas. En cuanto a las principales ciudades de la región, Oviedo estará entre 9 y 18 grados, en Gijón entre 11 y 17 y Áviles entre 11 y 18. Esta noche de lunes, un lunes tormentoso, como han podido ustedes apreciar, todavía les va a dejar muchas cosas. Por ejemplo, nuestro debate público, por ejemplo también el desmarque, el resumen del deporte del fin de semana, todo ello lo van a encontrar enseguida. Y a los que marchen ya saben que en cualquier momento pueden seguir consultando la información en nuestra página digital. Buenas noches, hasta luego.